En el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, él les explica a estos creyentes gentiles que porque ellos ahora están en Cristo, ya no son un pueblo aparte, sino que son un solo pueblo con los creyentes judíos. Los versículos del 13 al 22, él les dice: ahora en Cristo Jesús, Efesios 2, versículo 13, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también, él no se cansa de enfatizarlo, de remacharlo, vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por esta causa, versículo 1, capítulo 3. Por esta causa, por esta realidad, por este hecho que yo les he presentado, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Qué les está diciendo Pablo aquí? Él se está refiriendo, cuando él dice, por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Él se está refiriendo a lo que les escribió al principio de la epístola, en el capítulo 1, ¿verdad? Ese misterio al que él se refiere está relacionado, ¿verdad?, con, a ver, déjame buscar exactamente el versículo, que los Efesios 1 es donde dice que, aquí está en el versículo 10, versículos 9 y 10 del capítulo 1 de Efesios, ¿verdad?
Lindo es leer todo este capítulo, pero estamos tratando de ahorrar tiempo para poder, ¿verdad?, presentar lo que el Señor nos ha dado. Pero él se refiere, ¿verdad? Pablo, el Señor le plació al Señor darle revelaciones de cosas muy profundas y muy grandes que otros hermanos no recibieron. Por eso es que por allá Pedro en algún momento dice las cosas que él habla, entre las cuales hay muchas que son difíciles de entender, ¿verdad? Le plació al Señor. Y aquí en los versículos 9 y 10, en esa misma carta a los Efesios, al principio de la carta les está diciendo que el Señor nos dio, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Vamos a prestarle atención a esta palabra, porque esta palabra aquí está bien usada. Dispensación equivale a administración. ¿Ok? En la administración de parte de Dios, en la administración del cumplimiento de los tiempos, Él, ¿verdad?, va a reunir todas las cosas en Cristo, porque eso fue lo que Él se propuso. Dice, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Continúa diciendo, en Él asimismo tuvimos herencia, y está hablando, ¿verdad?, de ellos, de los judíos. Pero entonces, dice, en el versículo 13, en Él también vosotros, gentiles, efesios, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, tanto de judíos como de gentiles, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esto que acabamos aquí de leer, ¿verdad?, es a lo que él se refiere cuando en el capítulo 3 les dice, si habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Y entonces les dice, leyendo lo cual les escribí antes, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, este es el misterio a que él se refiere, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y él se consideraba así siempre. Porque aunque él vino a conocer al Señor, ¿verdad?, casi cara a cara, pero ¿cómo conoció él al Señor? En medio de perseguirlo. ¿Y por qué él persiguió al Señor? ¿Y por qué él persiguió a la iglesia? Él siempre se consideró menor que todos los santos. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles
el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea, en español dice dispensación, que quiere decir, dijimos, administración. En el original, que se tradujo al inglés, dice fellowship. Yo busqué la palabra en el original, y de aclarar a todos cuál sea la administración, no. Cuál sea la participación conjunta, la comunión del misterio. Él habla de un misterio que lo define en el versículo 6, que es, el misterio es que los gentiles y los judíos son parte de un mismo cuerpo, ¿verdad? Pero ese misterio, ese hecho, es un hecho, es una realidad, que antes no se conocían otras generaciones. Antes eran los judíos y los gentiles. Ese hecho, ese misterio, esa realidad está basado en otro misterio. ¿Ok? ¿Cuál sea la participación conjunta, la comunión, el fellowship, no la administración, del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados. Estos versículos tienen una importancia extraordinaria, lo estoy leyendo rápido porque estoy concentrándome en otra área. Por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Salvador, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Volvemos al 9. Él dice, en el 8 dice, a mí me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Eso fue lo que él fue enviado a predicar a los gentiles y aclarar a todos. Ya eso es a los gentiles y a los judíos. Cuál sea la comunión, la participación conjunta de ese misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Vamos ahora a ver, ¿verdad? Este punto, este asunto. Y estamos ahora en Colosenses capítulo 1. Versículo 24. Me gozo en lo que padezco por vosotros. La palabra que tenemos en español es ahora me gozo. Pero en realidad ahí la palabra que existe es la palabra quien, refiriéndose Pablo a sí mismo. En otras palabras, en el versículo anterior, ¿verdad? Dice, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Quién me gozo en lo que padezco? Eso es lo que dice el original. Me gozo en lo que padezco por vosotros,
y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y este versículo, ¿verdad?, si no se conoce bien la palabra, se puede confundir. ¿Qué es lo que falta que sufra Cristo? No, los sufrimientos de Cristo fueron completos, perfectos, consumado el sacrificio, sellado para siempre, no hay nada que añadir. ¿A qué se refiere Pablo? A que los que son llamados a servir al Señor, les toca un área de sufrimiento, de sacrificio, de aflicciones, por causa del llamado y de la misión que se le encomendó. Y a Pablo le tocó. Y cuando Pablo escribe esta carta, ya Pablo había sufrido bastante. Entonces lo que está diciendo es que todavía cumplo así como hasta ahora, ¿verdad? He tenido, vamos a decir, que pagar un precio, ¿verdad? Así como hasta ahora he sufrido aflicciones, he sufrido tribulaciones, sufrimientos por causa del Señor, así sigo, cumplo lo que falta. Lo que falta, ¿a quién? A mí. Lo que a mí me fue encomendado. ¿Se acuerdan que hay escritura, verdad, por allá que dice los mismos sufrimientos se van, ¿verdad? Lo van pasando, no puedo ahora repetirlo literalmente, en los hermanos, en todas partes, ¿verdad? Cada uno tiene lo que se le asignó. A algunos les ha tocado llegar hasta la muerte. Pero no tiene nada que ver con que Cristo tiene que seguir sufriendo. Nosotros, ¿verdad?, los llamados recibimos esa encomienda, esa asignación, y en ese caminar, lo que nos toque pasar, nos tocó. ¿Y cómo lo pasamos? Mirando al Señor, ¿verdad? All right, aclarado el punto, cumplo en mi carne. Quizás si no está en el original, así que no le podemos añadir a la palabra, pero quizás lo podemos entender mejor si dijéramos, cumplo en mi carne lo que me falta, ¿verdad? Como apóstol, como llamado de él, de las aflicciones de Cristo por su iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto, maduro, en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. A los santos quiso Dios dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En Colosenses capítulo 3,
del 1 al 4, ¿verdad? Esa es una escritura que nosotros conocemos mucho. Se nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Y esto está ligado, ¿verdad? El contenido es la realidad, la sustancia, la verdad de lo que aquí está expuesto, está íntimamente ligada y relacionada a esto que acabamos de leer en el versículo 27 del capítulo 1. Cristo en vosotros, Cristo que es vuestra vida, Cristo que es vuestra vida, Cristo que es vuestra gloria, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria, la única esperanza de gloria que puede tener un ser humano es que Cristo more en él. Y gracias al Señor, ¿verdad? Porque Él llegó a nuestra vida y pudimos creerle y recibirle. Vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aleluya. En primera de Juan, capítulo 3, ¿verdad? Esto es viendo más escrituras que tienen que ver con la misma realidad. Primera de Juan 3, 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Se acuerdan la escritura de 2 de Corintios 3:18? Era mirando a cara descubierta la gloria del Señor. Somos transformados. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. Y ahora vamos a Romanos 8, que es donde vamos a terminar. Decía Juan, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Correcto? Ok. Ahora aquí leemos, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios
y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. ¿Cómo padecemos juntamente con Él? Ya lo de la cruz pasó, ya eso está consumado. Padecemos, ¿verdad?, lo que nos toque en nuestro caminar a cada uno. Lo que padecemos por causa del Señor, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con otros temas. Si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Juntamente con Él seamos glorificados. Continúa. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad, y aquí siéntanse libres de sustituir la palabra que está ahí, porque en el original lo que dice es a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. ¿Quién es nuestra gloria? O sea, que no es una libertad gloriosa. No, es la libertad de la gloria de Cristo en nosotros. Cristo en vosotros. La esperanza de gloria. Lo que va a ser manifestado no es una manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Va a ser la manifestación de la gloria de Cristo Jesús que vive en los creyentes. La libertad de la gloria de los hijos de Dios. Él es nuestra gloria. Gloria al Señor. Romanos 8, ese mismo capítulo. Vamos al versículo 28. Los versículos anteriores son preciosos. Y yo sé que ustedes lo han leído un montón de veces. Vuélvanlos a leer luego, ¿verdad? Son tremendos. El Espíritu mismo es el que intercede, ¿verdad? Primero, el Espíritu mismo intercede por nosotros, dice el versículo 26. Versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que aquí entra todo, todas las cosas. Todas las cosas. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos, y aquí es donde, aquí radica esa gloria. Aquí radica esa gloria por causa del Cristo que habita en el creyente. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esa es su meta. Esa es su meta. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y no nos vemos glorificados, ¿verdad que no? Está en tiempo pasado, porque así es como el Señor. Así es como el Señor obra, y así es como el Señor lo ve, y así es como ya en Él está hecho. ¿Ok? Pero está por ser manifestado. Está por ser manifestado. Por eso es verdad que en los versículos de aquí, estos que saltamos, ¿no? Dice, sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación está gimiendo por liberación. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza de gloria. En esperanza de gloria fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amados hermanos, Iglesia del Señor, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor.